¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satel Televisión. Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú. La gente, los peruanos y peruanas que proponen ideas innovadoras, que proponen ideas de cambio, porque este país ya tiene que cambiar. Y es hora de plantear algunas cuestiones de la problemática en general y empezar a buscar puntos de solución, ¿no? Y siempre lo decimos en este programa, hay que fomentar el diálogo, hay que acabar con la polarización política, con la guerra mediática, con el odio, con el discurso del odio, ¿no? Y para eso este programa, siempre Tecnología y Negocios, comprometidos con el Perú, con la economía de nuestra patria. Siempre lo decimos, la única forma de salir adelante es uniéndonos. Así que este programa va dedicado para todos los peruanos y peruanas que confían en esta patria y de que en algún momento las cosas van a realmente a cambiar. Y precisamente sobre cambios, sobre propuestas de cambio, de desarrollo, vamos a hablar en este programa. Tenemos como invitado a Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Él es un funcionario, un peruano con harta trayectoria como funcionario público. Él es economista, pero su campo de acción y su espectro también de pensamiento va por diversas esferas de lo que es como el agro en el Perú y como que tienen que ver también con la gestión pública. Bienvenido, Juan Carlos, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Gracias, Juan José. La verdad que para mí es un honor estar acá en tu programa. Creo que el nombre de tu programa me parece fascinante, ¿no? Tecnología y Negocios. Gracias. ¿No? En un mundo donde hoy día prima el avance científico, ¿no? Y hoy día la tecnología pues es pero tan importante para el desarrollo de un país, ¿no? Y justo el concepto de tecnología va unido, ¿no?, al tema de la innovación, ¿no? Conocimiento, tecnología, innovación, hoy día es una triada que son fundamentales para que un país pueda alcanzar el éxito. Y si a esto tú lo complementas con el acceso a la información que antes no había, Así es. entonces estamos viendo que estamos en un nuevo escenario mundial donde la información está al alcance de los ciudadanos. Y entonces la pregunta que se tienen que hacer los países es cómo podemos adecuarnos a tener esta cercanía, ¿no?, al conocimiento científico que está a la mano, ¿no? Y ahí viene pues el rol de los gobernantes, ¿no? ¿Cómo hacemos que el país mejore teniendo, por ejemplo, el avance científico, como estamos viendo, el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo nosotros podemos adecuar todos estos conceptos al desarrollo nacional? Claro, ¿no? Sí. Pero hay un punto importante que quisiera que nos puedas explicar tal vez, ¿no? Porque esta cercanía, este boom de hiperconectividad que permite el acceso a información, ¿no? Ojo, hay información científica, por supuesto, hay información periodística, hay contenido en general que lo puede hacer cualquier persona. Entonces hay una nebulosa. Yo siento que, por ejemplo, la información científica, si bien podría estar al alcance de todos, ahora está más relegada que antes, ¿no? Entonces hay mucha gente, o jóvenes o estudiantes universitarios de instituto, y dicen, voy a investigar, ¿no? Y uno puede pensar, voy a investigar, voy a leer a Platón, voy a leer a la Escuela de Frankfurt, voy a investigar. Pero no, investigar es ver algunos tutoriales, es ver TikTok y a saber que quién te lo está diciendo. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay un espectro que todavía es confuso, me parece, ¿no? Sí, ¿Tú sientes que, por ejemplo, ahí lo tiene que regular el Estado? Mira, en primer lugar hay que partir de algunos principios básicos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, hay que tener en claro que, por ejemplo, cualquier información que se recibe gracias a la inteligencia artificial no tiene carácter científico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace es juntar un montón de información que encuentra en la Big Data, ¿no? Y obviamente esto ayuda, ¿no es cierto? Puede ser una guía para poder desarrollar investigaciones, pero no se considera como conocimiento científico.
Entonces, lo que uno tiene que pedirle a la inteligencia artificial es que te dé las fuentes de información. Entonces, tú sí, ya cuando te dan la fuente de información, tú sí puedes recurrir al libro, al documento, y entonces ahí le comienzas a dar el carácter científico, porque la inteligencia artificial per se está considerada como copia, no tiene valor para, por ejemplo, si tú vas a hacer una tesis, una maestría, y tú citas inteligencia artificial, eso no tiene ningún valor. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial te ayuda muchísimo a reducir los tiempos, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes dar a la inteligencia artificial un componente de 1000 componentes y bajo ciertas características y le pides, mira, redúcemelo a 50. Tú sabes lo que significa de 1000 componentes reducir a 50 bajo ciertas características, el tiempo, el ahorro que has tenido. Entonces, sí tiene un propósito, ¿no? Entonces, depende cómo se maneje, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es lo que tú acabas de mencionar. Hay un divorcio total entre el conocimiento científico que parte de la academia, que es de la universidad, y el mundo cotidiano, el mundo político. Entonces cada uno actúa como islas, ¿no? Entonces cada uno va por acá y el mundo político por allá, entonces no saben los avances científicos que hay en las universidades. Entonces, hoy día la tendencia internacional se llama enredamientos. ¿Qué cosa significan los enredamientos? Que para que las políticas públicas tengan éxito no pueden ser hechas solo por un ministerio, no. Mientras más instituciones participen de la política, sean ministerios, ciudadanía en conjunto, la academia, los institutos de investigación, la sociedad civil, las políticas tienden a perdurar en el tiempo. Ejemplos hay a doquier, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de los arbolitos sembrados acá en Pasamayo, ¿no es cierto?, que hizo Fujimori, que siempre lo pongo, de esos arbolitos que se quisieron, ¿no? ¿Cuántos quedan hoy día vivos? Ninguno. ¿Por qué? Porque mientras que no hay una participación de la ciudadanía, es casi imposible que las políticas puedan perdurar el tiempo. Igual pasó en el caso del gobierno García. Fuimos felicitados por las Naciones Unidas porque se sembraron 40 millones de árboles. Y la pregunta es, ¿dónde están los 40 millones de árboles? Claro. Entonces, para que las políticas públicas tengan éxito, para que funcione, tiene que haber necesariamente la participación ciudadana. La gente tiene que comprometerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, una cosa es tecnología, otra cosa es innovación, y hay algunos ejemplos muy concretos, ¿no? En el caso de la tecnología y la innovación, no necesariamente la innovación se llega a convertir o la tecnología se llega a convertir en innovación, porque hay veces que las condiciones económicas, políticas y sociales impiden que ese avance tecnológico se concrete. Por ejemplo, el caso del sanitario, ¿no? De los inodoros, tuvieron que pasar 200 años para que realmente se pusiesen en práctica, ¿no? Porque eso surgió este invento en Inglaterra, pero para que tenga éxito, ¿por qué? Porque las condiciones en ese tiempo, cuando se hace el invento, la gente estaba acostumbrada a vivir pues con las heces, con todas estas cosas, ¿no? Como era algo cotidiano, normal, pues, con el tiempo que la gente va mejorando, ¿no? Las condiciones de vida, se dieron cuenta que era realmente un avance importante, ¿no? Entonces, no necesariamente la tecnología se aplica o la innovación se convierte en un momento determinado, ¿no? Entonces tiene que darse las condiciones, ¿no? Claro. Pero estamos en una etapa donde lo que está primando es el conocimiento científico y los países tienen que adecuarse al conocimiento científico, ¿no? Hoy estamos viendo cambios muy interesantes en el Perú. El mundo, como tú lo conoces, el mundo se ha achicado, se ha reducido, ya no hay distancias, ¿no? Y el Perú está pasando por una etapa importante de desarrollo con obras de infraestructura valiosísimas como este puerto de Chancay, que va a tener una repercusión realmente importante con este acuerdo con la Hyundai, ¿no? Que va a ser los grandes astilleros en el Perú, ¿no? Y eso es captar tecnología, ¿no? Porque ellos van a traer su tecnología y el desarrollo está en compartir, ¿no es cierto?, información, tecnología. Entonces, acá el gran secreto es saber cómo negociar con los que tienen la tecnología, con los que tienen el conocimiento, con los que tienen el capital, ¿no? Entonces,
Y eso tampoco significa que tú debes ceder soberanía. Hay que hacer negociaciones de igual trato, ¿no es cierto?, para que los países puedan desarrollarse y no terminemos en enclaves comerciales donde tienen determinados terruños del Perú que son inaccesibles. Eso no es la idea, ¿no? Entonces, creo que estamos en un escenario importante, un escenario donde la tecnología puede ayudar a combatir el subdesarrollo, puede ayudar a combatir la pobreza. La tecnología puede permitir que se solucione uno de los problemas más grandes que tiene el Perú, que es el problema de la educación, ¿no? Que para mí es el problema base y fundamental, ¿no? Porque si no se soluciona el problema de la educación, todos los problemas van a seguir, ¿no? Entonces yo creo que la prioridad de un gobierno se debe centrar en la educación, ¿no? Una educación de mala calidad significa que un país no va a desarrollar. Y ejemplos hay a doquier, ¿no? Los países que han mejorado son los países realmente donde se ha puesto énfasis en el tema educativo, ¿no? La educación por encima de la lucha anticorrupción. La educación por encima de todo. Porque igual va a permitir, o sea, se van a seguir haciendo proyectos. Acá hay megaproyectos, y la reforma educativa debería ser un megaproyecto también. Por supuesto que sí, o sea, mira, hay un caso muy concreto como cuando uno educa bien a los niños, ¿no? Hay claros ejemplos del tema de los cinturones de seguridad en los carros. ¿Quiénes obligaron a que los padres se pongan a los cinturones de seguridad? Eran los niños, que les enseñaron en los colegios, ¿no es cierto?, de que te tenías que poner el cinturón de seguridad. Y entonces cuando el niño subía al carro, lo primero que le decía al papá, oye, ponte el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, la educación es la base principal para el desarrollo, ¿no? Entonces a veces se trastocan los temas. Entendemos que vivimos en un país donde hay corrupción y eso es inevitable, ¿no? Pero si no cambiamos las bases, el cimiento está en la educación. Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, siempre el mundo político está en el ámbito cortoplacista, ¿no? El ámbito cortoplacista pues implica ver estos programas de televisión que todos los días vemos las luchas por el poder, etcétera, etcétera, y la gente confunde los objetivos, ¿no? Y la prioridad nacional es la educación, que yo considero que es un objetivo de defensa nacional. Mira el nivel que yo le doy al tema educativo, ¿no? Que lo considero como un objetivo de defensa nacional, porque la educación es la base para que un país pueda tener continuidad, teniendo en cuenta todo el desarrollo científico que se está viendo, todo el avance tecnológico, pero si nosotros no preparamos a nuestros niños, no preparamos una educación de calidad y realmente todo el conocimiento científico. Yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad Agraria La Molina y veo a veces el divorcio, ¿no? Que existe entre la universidad, las grandes investigaciones que hay en la universidad, pero que el mundo político no las conoce y que podrían ser grandes reformas en el país, por supuesto, pero están totalmente en caminos dispares, ¿no? Sí. Entonces falta el proceso de integración. Ahí volviendo a lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? A veces en el Perú o en el mundo en general se le puede creer mucho más, por ejemplo, al dueño de Tesla, ¿no? Que no es científico, él dice cosas, ¿no? Claro. Específicas, que a un científico reputado, por más reputado que sea, como no está en medios, no lo conocen, entonces no le creen, ¿no? Entonces tiene más validez una persona, el empresario, digamos, que el mismo científico. Entonces, mi pregunta va, por ejemplo, de cara al desarrollo del Perú, si tú tuvieses la oportunidad de coger las riendas de esta patria y tú dices, la reforma educativa es lo que va a cimentar el desarrollo de nuestro país, pero la educación va también con deporte, ¿no? Como tú dices, es una enredadera, hay que comprometer a todas el famoso rubros. Enredamiento que yo le llamo, ¿no? Que no es que uno esté enredado, no, sino al contrario, hay que enredar a todo. Y tampoco es que sea una red que va a impedir que la gente sea... claro. No están pescando. Y ahí estamos entrando a un tema ya de reforma del Estado, ¿no? Por ejemplo, nuestro Estado está totalmente desarticulado, no estamos con una estructura totalmente obsoleta, como son los ministerios, ¿no? Cada uno
¿Tú eliminarías ministerios? Yo creo que habría que buscar una fórmula la cual puedan haber un mayor nivel de integración, y es muy probable que habría que estudiar la posibilidad de integrar algunos ministerios. Pero no solamente es integrar los ministerios, sino también el tema de los niveles de gobierno, ¿no? Mira, en el Perú, por ejemplo, tenemos 2.420 unidades ejecutoras, tenemos más de 1.700 municipalidades, y eso ¿qué cosa hace? Que cuando el presupuesto de la República se distribuye entre más de 2.420 unidades ejecutoras, se termina diluyendo los recursos del Estado. Claro. Y si a eso sumas que el Estado peruano no planifica el desarrollo, porque no tenemos un ente que planifique el desarrollo, porque el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional, no tiene ninguna fuerza, ninguna jerarquía para hacer un contrapeso con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces estamos un poco a los vaivenes, a los criterios de los políticos de turno. Claro. Y ejemplos a doquier podemos ver, ¿no? Por ejemplo, yo no digo que la carretera interoceánica sea mala, pero recién estamos construyendo la carretera más importante del Perú, que es la carretera central, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Entonces no hay prioridades en el Perú. ¿Por qué se da eso? Yo te lo puedo responder rápidamente. O sea, se prioriza un proyecto porque tiene comisiones rápidas, porque el poder está ahí y necesitan la ejecución, no pensando en el bien común, sino más bien en el negociado que hay detrás. Claro. ¿No? Eso es evidente, ¿no? Eso es evidente, pero para eso, por ejemplo, mira, hay casos concretos y una experiencia muy interesante es la experiencia en Colombia, ¿no? Colombia tiene la Dirección Nacional de Planificación, que depende de la Presidencia de la República, ¿correcto? Entonces, esta Dirección Nacional de Planificación es un ente muy poderoso como el Ministerio de Economía y Finanzas de Colombia, ¿no? Entonces, todos los proyectos pasan por la Dirección Nacional de Planificación, ¿no? Entonces, a mí no se me va a ocurrir hacer el monumento a la Maca, al monumentos graciosos que tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque los planes y proyectos que van coordinados, ¿no es cierto? Y se establecen cuáles son las prioridades en determinadas zonas del país, ¿no? En cambio acá no, acá estamos, si tú le preguntas a los 180 congresistas que tenemos en este momento, cuáles son los proyectos o las prioridades en el país, cada uno te va a dar su propio punto de vista. Claro. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco objetivos nacionales claros, definidos. Y creo que eso es lo que está pasando en el Perú. O sea, cada uno hace lo que mejor le parece o lo que cree, ¿no? Entonces, la mejor prueba, tuvimos hace poco tiempo un partido de gobierno que tenía más de 70 congresistas, que con esa mayoría, si hubiera tenido un programa, una propuesta programática, pudo haber conducido el país hacia un determinado norte. Pero el gran problema en el Perú en este momento es que no hay partidos políticos, ¿no? Lo que son alianzas o transacciones comerciales, ¿no? Que se juntan para detentar el poder, porque tenemos un presupuesto que supera los 220.000 millones, ¿no? Entonces más están interesados en el tema lucrativo del presupuesto de la República que tener un plan de desarrollo para el siglo XXI, ¿no? Y así estamos varias décadas. Y así estamos varios gobiernos, ¿no? Que el tren eléctrico, ¿no? Y tantas cosas que se han hecho y después se han deshecho. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿tú destruirías, por ejemplo, el LUM? Yo lo que el lugar de la memoria. Sí, claro, el museo. Porque hay mucha gente que ya lo quiere. Yo lo que creo que es fundamental, yo tengo una visión de desarrollo muy clara. Yo creo que lo que tenemos que hacer es desarrollar muchísima infraestructura, y hay ejemplos a doquier, como por ejemplo el caso de China. China tiene una política muy clara, muy definida. Ellos integran a todos sus pueblos, ¿correcto? Infraestructura, hablas de gran infraestructura. No, ni gran, pequeña y mediana infraestructura. Lo que ellos dan es acceso, por ejemplo, a través de comunicaciones, o sea, vías de comunicación. Ahí le ponen electricidad, le ponen luz, le ponen todo. ¿Por qué? Porque ahora se ha llegado a la conclusión de que
los mercados antes decían que se creaban por la mano invisible de la oferta y la demanda. Ese concepto es un concepto ya totalmente obsoleto y superado, y ahora se habla que los mercados son construcciones sociales. Es más, se pueden construir los mercados, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es integrar al Perú, ¿no? Y otro de los aspectos que nosotros creemos vitales y fundamentales es el tema del poblamiento del Perú. Nosotros tenemos nuestro país totalmente despoblado, que no está incorporado al desarrollo nacional, y el 79% de la población vive en las ciudades. Entonces tenemos vastas zonas como el departamento de Loreto, el departamento de Amazonas, en que tú caminas miles de kilómetros y no hay ni una persona, ¿no? Claro. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, el proyecto de Chancay, que tiene una visión bastante ambiciosa, que piensan ser un tren que va a llegar hasta Pucallpa y de Pucallpa hasta Brasil, y entonces nosotros vamos a ser meros espectadores del comercio internacional que van a fluir los países. Entonces yo planteo que hay que tener un TLC hacia adentro del Perú, ¿no es cierto? Cómo incorporamos al pueblo peruano, cómo desarrollamos una política de poblamiento, de tal manera que podamos tener una oferta exportable, ¿no es cierto? Y sobre todo, lo más importante, preservar el mercado nacional. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria es la base de la tranquilidad para que un país pueda tener futuro, ¿no? Eso es la base, ¿no? Ahora, el megapuerto de Chancay tiene una connotación, como tú has mencionado, con bondades, digamos, en términos económicos, ¿no? Pero también tiene una complejidad geopolítica. Obviamente, tienes toda la razón, y por eso que nosotros siempre insistimos, y eso es por eso que hablo siempre de los objetivos nacionales, ¿no? Los países no tienen amigos, los países tienen intereses, y cada país juega su propio juego geopolítico, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es el juego geopolítico del Perú? O sea, este puerto de Chancay está generando ciertas expectativas y para algunos países ciertas incomodidades, ¿no? Correcto, porque no solamente es el puerto de Chancay, es el acuerdo que también se ha firmado con la Hyundai, que es una empresa coreana para desarrollar los grandes astilleros, ¿no? Entonces está generándose que el Perú se está centrando como un gran hub, con un gran desarrollo de proyectos de gran envergadura. Y ¿no? de hecho, que hay países de la región que no les conviene, no lo ven con buenos ojos. No les conviene, ¿no? Y eso tampoco significa que nosotros seamos belicistas y que estemos ya tratando de declarar la guerra a todo el mundo, pero siempre un país tiene que tener en cuenta el tema de la soberanía, tiene que cuidar sus intereses, ¿no? Y entonces estar siempre atento, ¿no? Entonces el Perú se puede convertir pues en el gran centro, ¿no?, de Sudamérica. Por eso nosotros tenemos un programa Desarrollando Perú, y con esto no queremos emular al alcalde de Lima que decía Perú potencia mundial, ¿no? Pero nosotros sí creemos que Perú podría ser una potencia sudamericana, marcando claramente las diferencias con Brasil, que es un monstruo, ¿no?, con el propio Argentina, que son países que han estado muy mal gobernados, pero el Perú tiene que tener objetivos claros, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, con los chinos tienen muy claro qué es lo que quieren, ¿no? China quiere ser la primera potencia mundial. Entonces, si tú le preguntas a un peruano, oye, ¿qué es lo que quieres tú del Perú? Entonces, cada peruano también te va a decir lo que mejor le parezca. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces, ¿no? Y eso es responsabilidad de los gobernantes, de poner objetivos nacionales por encima para que todo el Perú bregue hacia el mismo destino, hacia el mismo camino, claro, ¿no? Tu gran objetivo sería la educación. Yo creo que para mí el gran problema del Perú es la educación, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque con buena educación, mira, tú lo ves, ¿no? Yo he vivido en Pueblo Libre, y los chicos que han progresado en los barrios son los que han estudiado. Y eso es clarísimamente notorio, ¿no? Entonces, si tú das educación de calidad, y cuando hablo yo estoy hablando de educación de calidad, donde se dan casos como, por ejemplo, en los países desarrollados, los chicos estudian en el colegio de su barrio, no tienen que moverse de su barrio, porque en ese colegio de su barrio, ahí tienen la mejor calidad.
Ya hay algunas excepciones, que hay colegios privados, pero ya eso es para otro nivel. Pero en ese colegio de tu barrio vas a tener la mejor educación que te va a poder permitir tener un futuro decoroso, ¿no? Claro, bueno, la educación es una tarea Es la básica. bastante dejada de lado en el país, con una educación bastante baja, que lo demuestran los niveles de lectura, por ejemplo, Sí. ¿no? Que también se vincula con los índices de desnutrición, que le impiden a uno también desarrollar, Por supuesto. intelectualmente, desarrollarse como personas. Es bastante complicado. Vemos ahora presidentes en la región que proponen mano dura, ¿no? Hacia el norte del país, por ejemplo, el tema carcelario con Bukele, ¿no? Milei con la reducción del aparato estatal, ¿no? Que sin embargo ambos tienen resistencias. No, sí, o sea, Resistencias. eso no significa que uno no vaya a tomar decisiones políticas drásticas en muchos aspectos, ¿no? Pero yo quiero partir, y eso siempre lo digo, el primer problema del Perú es la educación, ¿no? Ahora, evidentemente tenemos problemas serios como el tema delictivo, el tema de la corrupción, pero el origen del desarrollo de un país, y eso está demostrado en los países que han progresado en los últimos tiempos, llámese Singapur, Corea, ¿por dónde se atacó? Por el tema de la educación. Pero no vaya a ser también de que, vamos, este país tradicionalmente es de derecha, conservador, hasta a veces un poco más allá. Que la idea de apostar por la educación sea Sí, no prioritaria. Sí, pero eso depende, ¿por qué? Porque depende del gobernante y depende ya de las políticas de gobierno, ¿no? Porque hay que saber diferenciar entre lo que son políticas de Estado y lo que son políticas de gobierno, ¿no? Ojo que hemos tenido a un maestro rural de presidente. Sí, y eso también llama la atención, ¿por qué? Porque el nivel es muy bajo, porque los propios gremios no permiten que se les califique, ¿no? Hay un andamiaje que se quiso corregir, y hay cosas que hay que corregir, ¿no? Inclusive parte del Ministerio de Educación, en lugar de tener su propio equipo técnico, lamentablemente muchos de los que trabajan indirectamente en el ministerio son ONGs que muchas veces repiten la misma consultoría, le cambian de nombre. Entonces, lo que hay que fortalecer son los equipos técnicos en todas las instituciones gubernamentales. Con esto no estoy diciendo que hay que incrementar la burocracia, por el contrario, lo que tenemos que tener es una burocracia altamente calificada y con un escalafón realmente que permita, pues, desarrollar al país, ¿no? Entonces, en términos generales, han habido proyectos por mejorar el tema, pero que no han funcionado o han fracasado, como por ejemplo el proyecto Servir, ¿no? Porque la concepción como la han planteado está pésimamente mal hecho, porque han hablado de los gerentes públicos y, como yo siempre digo, ¿no? ¿De qué me sirve un cerebro si no tiene cuerpo y no tiene extremidades, ¿no? Y dentro de la propia estructura del Estado hay cuerpos o funcionarios que son claves, ¿no? Como son todos aquellos que manejan los sistemas administrativos y financieros del Estado, ¿no? Que tú no los puedes votar. Entonces viene una persona que no tiene conocimiento de cómo funciona el Estado y vota a todos los funcionarios, y vota a los de presupuesto, claro, Sistema Nacional de Inversión Pública, al de compras estatales. Entonces, realmente estamos en retroceso. Sí. Por eso es necesario tener un escalafón y, sobre todo, lo más importante es tener, ¿qué cosa? Una capacitación permanente del funcionario público, cosa que se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora esto se lo han transmitido o trasladado a universidades privadas que muchas veces no conocen absolutamente nada de lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, no sabe. Yo te cuento una experiencia, no voy a decir la institución que estudié, que es de alto prestigio, o muy elevada, y cuando estuvimos hablando sobre gestión pública nos enseñaban el caso de la Coca-Cola, que no tenía nada que hacer con gestión pública. Entonces, el Estado funciona de una manera muy diferente a lo que es una empresa privada, ¿no? Entonces, claro que sí, los funcionarios tienen que prepararse bajo otra perspectiva, claro, y tener en cuenta cómo funciona el Estado, que el Estado funciona de manera diferente
y los objetivos del Estado son totalmente distintos a los objetivos que tiene una empresa privada, ¿no? Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. A ti, Juan José. ¿Algo más que quieras mencionar? Algo muy rápido, nos quedan pocos segundos. No, muchas gracias a ti, es una brillante oportunidad la que he tenido contigo y bueno, lo que yo trato siempre de difundir, que el primer problema del Perú es la educación y mientras que no se corrija el tema de la educación, siempre vamos a tener estos problemas. Claro. Y en segundo orden, creo que lo que tiene que definirse en el Perú es que hemos perdido el norte, el horizonte y necesitamos tener un programa para el siglo XXI. Estamos en el año 24 y el Perú está a la deriva porque no hay un programa que nos oriente a qué es lo que debemos hacer para este siglo, porque hay una total confusión en el país, ¿no? Los partidos políticos lamentablemente ya no hablan de política y menos de propuestas, no tienen contenido ideológico ni político y realmente eso es lo que hace que estemos a la deriva y más que partidos políticos son transacciones comerciales, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene el Perú en este momento. Juan Carlos. Juan José, un placer por haberme invitado. Por tu participación en el programa Tecnología y Negocios y bueno, sí, yo también coincido en el tema de la educación, así que este país está a la deriva, pero hay esperanza en la medida de que existan peruanos, compatriotas como Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que puedan venir a proponer soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, reitero el agradecimiento. Bien, esto ha sido todo por hoy en Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión aquí en Satel, en el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima. Aprende y gana dinero con nosotros. Hola, soy Emma Petit del Río y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Somos agentes inmobiliarios reconocidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los inmobiliarios. Con proyectos e inversiones inmobiliarias. Grandes invitados. Área legal, tributación, arquitectura. Inversionistas. Con el equipo de venta necesario para desarrollar tu negocio y llevarlo al éxito. Los inmobiliarios. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Los inmobiliarios. Por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú. Perú, potencia sudamericana. Con el magíster Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Abordaremos temas de geopolítica, política de Estado y contaremos con grandes invitados. Desarrollando el Perú. Nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Desarrollando el Perú por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 90-3000-757. Yo tomo agua Pradinet.